Capítulo 41. Las élites. 5 días después del estallido de la rebelión, en las cercanías de Otaheit, ejército del Mando Central, 5 División de Infantería Motorizada. A unos 100 kilómetros al norte de Otaheit, se había desplegado una línea de defensa. Al salir de la autopista desde el norte, el paisaje cambiaba drásticamente al cruzar cierto límite. Dividiendo las praderas que se extendían hasta el horizonte y los campos de trigo dispersos, se habían construido posiciones fortificadas con una gran cantidad de piezas de artillería y misiles antitanque. Estas defensas rodeaban Otaheit, extendiéndose hasta morir en el mar. Varias divisiones pertenecientes al ejército del Mando Central formaban esta línea, actuando como el pilar fundamental para la protección de la capital. Mucho más allá de la línea defensiva, las explosiones rugían con un sonido sordo. Un observador, que confirmaba los impactos de los obuses aliados, se comunicó con el coronel del grupo de combate. El obús en el punto A ha sido silenciado. Recibido, continúen con la observación, con esto, ya hemos destruido unas 30 piezas enemigas. La 5 División de Infantería Motorizada era una unidad equipada con una gran cantidad de armamento de exportación japonés. Específicamente, en cuanto a artillería, contaban con más de 50 obuses FH-70, una mezcla de unidades usadas de Japón y otras producidas bajo licencia. La estructura de la división estaba diseñada principalmente para la defensa. En esta ocasión, estaban utilizando su vasta artillería para localizar y reducir a cenizas los obuses de las fuerzas aliadas, rebeldes y extranjeros, que lanzaban ofensivas constantes. La diferencia en alcance y potencia era abismal, dado que las fuerzas aliadas aún no habían podido transportar equipo pesado de forma masiva, la mayoría de su artillería consistía en camiones ligeros aerotransportados. Esas piezas, de calibre y alcance limitados, no eran rival para los FH-70 de 155 milímetros, que superaban los 30 kilómetros de alcance. Logramos contenerlos por ahora, pero el problema es que son demasiados, comentó un oficial. Sí. Se supone que estamos destruyendo sus posiciones gracias a los radares de contrabatería y los drones importados, pero parece no tener fin. Mientras el coronel y su ayudante conversaban, columnas de humo se elevaron en la pradera hacia el norte. Parecía que una unidad de tanques enemigos había iniciado una carga, pero uno tras otro, los vehículos estallaban al recibir impactos directos de los misiles antitanque aliados. Por lo visto, los tanques eran modelos ligeros aerotransportados de Grabalcas. Se parecían al antiguo tanque ligero tipo 2 Keto del ejército japonés. Tras el impacto, quedaban carbonizados emitiendo un denso humo negro y esparciendo sustancias peligrosas que contaminaban el suelo del campo de batalla. El resto de la unidad de tanques aliada, tras recibir el ataque sorpresa, desplegó cortinas de humo y se retiró a toda prisa. Al ser en su mayoría tanques ligeros o aerotransportados, su velocidad de escape era considerablemente alta. Quienes los habían repelido eran las sólidas posiciones de defensa equipadas con camiones antitanque M-16 de 105 milímetros, misiles guiados antitanque tipo 87 y misiles tipo 79, Hyumat. Esta configuración defensiva, en la que incluso los tanques modernos tendrían dificultades para penetrar, había sido una recomendación táctica de sus mentores, la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Definitivamente, las armas antitanque japonesas son poderosas. Ni siquiera hace falta desplegar nuestras unidades móviles. Eso nos ayuda a ahorrar combustible. Si nos limitamos a las emboscadas, podremos mantener la defensa. Aunque fueran misiles, su función esencial aquí era la de artillería antitanque, ideal para emboscadas. Si bien la disposición actual ya era formidable, más atrás aguardaban 3 compañías de tanques ligeros T-19M de fabricación japonesa como fuerza de reserva móvil. Gracias a estas defensas de doble y triple capa, estaban frustrando la ofensiva de las fuerzas aliadas. Sin embargo, me preocupa que el terreno no sea el ideal para la defensa, murmuró el coronel. A pesar de sus esfuerzos, los alrededores de Otaheit no eran, ni mucho menos, un terreno favorable para una guerra defensiva. Solo había unos pocos ríos pequeños. El resto era una llanura interminable de praderas y granjas. A excepción de las ciudades principales o puntos de tránsito, solo había pequeñas aldeas dispersas, con una preocupante falta de alturas o bosques densos. Al mismo tiempo, suburbios de Otaheit, Aeropuerto Militar I de Otaheit.
El aeropuerto militar primero, que el Ministerio de Defensa japonés utilizaba bajo el acuerdo de uso compartido con las fuerzas de MU, estaba desbordado de aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Autodefensa que habían acudido al rescate de sus ciudadanos. Desde los C-2 de transporte táctico, cuya producción se había incrementado tras la transferencia, los C-2K de fuselaje extendido, los clásicos C-130H, aviones de pasajeros fletados de aerolíneas civiles, hasta los masivos aviones de transporte estratégico C-5M Super Galaxy, traídos desde las antiguas bases estadounidenses en Japón. La reunión de aeronaves era tan diversa que parecía una exhibición aérea. Escenas similares se repetían en el Aeropuerto Internacional de Ainak y otros aeródromos bajo control del gobierno de MU, pero al estar cerca de la capital, este aeropuerto concentraba el mayor despliegue. Todo bien. Sigan así. Alineen los blindados allá. Las municiones a ese lado. Las unidades de helicópteros están por allá. Están descargando cajas de munición ahora mismo. Desde las rampas traseras de los aviones estacionados, la carga fluía sin cesar. Vehículos destinados al rescate, helicópteros utilitarios U-60J Blackout diseñados para ser transportados por aire, diversas municiones y soldados de las fuerzas de autodefensa vestidos con sus uniformes de camuflaje verde oscuro. A la vanguardia de la misión de rescate se encontraba el Regimiento Central de Respuesta Rápida del Ejército de Tierra. Comandantes de compañía, formen. Señor. Frente al coronel Kuwabara, líder del regimiento, se alinearon los capitanes de las compañías. El Regimiento Central de Respuesta Rápida era una unidad de despliegue inmediato que había destacado en misiones internacionales antes de la transferencia, como operaciones de paz de la ONU o la lucha contra la piratería en Somalia. Incluso tras la implementación del sistema de reclutamiento, esta unidad seguía compuesta exclusivamente por soldados profesionales de carrera, manteniendo un nivel de élite. Habiendo completado sus preparativos en apenas unos días tras el inicio de los disturbios en el continente de Mu, habían sido transportados por aire a través de una enorme distancia. El coronel Kuwabara comenzó a dar las instrucciones. A partir de este momento, iniciaremos la operación de rescate de ciudadanos en el casco urbano de Otaheit. Actualmente, cerca de 300 ciudadanos siguen atrapados en varios puntos de la ciudad, incluyendo la Embajada de Japón. Nuestra misión es rescatarlos a todos. Justo antes de los disturbios, había unos 4.000 japoneses en Otaheit. La mayoría ya había sido evacuada al aeropuerto, y de ellos, 2.000 ya habían abandonado el país en transportes de la Fuerza Aérea. El resto esperaba su turno en las instalaciones aeroportuarias. Sin embargo, había civiles que no habían podido salir de la ciudad debido a que guerrillas y milicias simpatizantes de los rebeldes habían aparecido en las calles. Se temía que muchos de los ciudadanos con los que se había perdido el contacto hubieran sido atacados. 3 compañías del regimiento se dirigirían ahora por tierra para socorrerlos. Naturalmente, se contemplaba la alta posibilidad de entablar combate urbano contra las guerrillas. Parece que la actividad de los manifestantes y elementos subversivos en Otaheit se ha intensificado de nuevo. Aunque el ejército del mando central de Mu y la policía local están tratando de mantener el orden, es posible que encontremos resistencia armada. No bajen la guardia. Entendido. Bien. Nos dividiremos en 3 grupos para el rescate. La distribución será según lo planeado. En marcha. Bajo las órdenes de Kuwabara, 3 columnas de vehículos partieron del aeropuerto militar. Primero a la cabeza iban vehículos blindados resistentes a explosivos basados en camiones pesados de recuperación, seguidos de vehículos de movilidad ligera, transportes protegidos Bushmaster, importados antes de la transferencia, vehículos de alta movilidad con blindaje añadido, camiones tipo 73 y los nuevos blindados de ruedas tipo 18 equipados con estaciones de armas remotas, RWS. Por separado, 5 helicópteros utilitarios U-60J, con ametralladoras asomando por las puertas laterales, despegaron para rescatar a ciudadanos en zonas donde el acceso por tierra se consideraba demasiado difícil. La columna de vehículos se incorporó a la autopista cercana a la base, avanzando a toda velocidad hacia el centro de Otaheit. Sin embargo, poco después de entrar en la autopista, el mayor Nita, que lideraba uno de los grupos desde un blindado tipo 18, recibió un informe de anomalía. Comandante, informe de los drones de reconocimiento. La autopista más adelante está bloqueada por vehículos dispersos. ¿Qué? ¿Un embotellamiento? No, señor. Informan que no hay nadie dentro de los vehículos. Probablemente sea un sabotaje de los grupos de ciudadanos.
Nos han puesto las cosas difíciles, no hay remedio, usaremos el gran puente que conecta con la ciudad. Fue construido por Grab Alcas, pero debería ser lo suficientemente resistente para nosotros. La columna abandonó la autopista y se dirigió hacia el imponente puente de acero que llevaba al centro de Octate. Aunque el puente fue construido con capital de Grab Alcas, no llevaban vehículos extremadamente pesados como el tanque tipo 10, y la estructura en sí era robusta, por lo que no debería haber problemas para cruzar. El objetivo de las tropas que giraron hacia la carretera del puente era la embajada de Japón en Octate. Una gran cantidad de ciudadanos se habían refugiado allí, pero el edificio estaba rodeado por manifestantes. Además, el embajador Asada aún no había sido evacuado. Al parecer, había decidido quedarse para proteger a los civiles refugiados. Aunque un escuadrón de seguridad, formado por miembros del ejército y de la policía metropolitana, siguiendo el modelo del destacamento de seguridad de los marines de Estados Unidos, custodiaba la embajada, no podrían resistir mucho tiempo si la multitud decidía asaltar el edificio. Debían llegar lo antes posible. Sin embargo, en el cruce que llevaba al puente, se toparon con un obstáculo inesperado. Maldición, un tráiler. Hay guerrilleros en la plataforma. Es una emboscada, maldita sea. Un enorme camión tráiler se había desplegado para bloquear el camino que conducía al puente. El vehículo en sí parecía un modelo antiguo fabricado por Grab Alcas, pero debido a la estrechez del cruce y la gran longitud del remolque, cerraba el paso por completo. Además, soldados guerrilleros con una variedad de armas de fuego comenzaban a bajar de la plataforma. Su intención era clara: forzar a la columna de vehículos a detenerse para asaltarlos. Sin embargo, el mayor Nita lanzó una instrucción inmediata por radio. A todas las unidades, no se detengan. Envístanlo ahora mismo. Entendido. El conductor del vehículo de vanguardia obedeció la orden y, sin dudar un segundo, aceleró contra el obstáculo. Con un impacto sordo, chocaron contra el tráiler, dispersando a los guerrilleros que intentaban bajar. ¿Qué? Los guerrilleros, que jamás imaginaron que los japoneses embestirían sin frenar, se vieron totalmente sorprendidos por la agresividad de las fuerzas de autodefensa. Pero había una razón técnica. El vehículo de cabeza era un blindado pesado de ruedas basado en el vehículo de recuperación pesada. Se trataba de un blindado resistente a explosivos desarrollado de urgencia tras la transferencia de Japón, previendo que casos de rescate de ciudadanos como este se volverían frecuentes. Con una apariencia similar a un blindado ruso Kamaz tipo ON, pero más grande y con 8 ruedas, poseía una gran capacidad para transportar a más de 20 soldados, un chasis más pesado que un camión de 10 toneladas y una potencia capaz de remolcar otros blindados. Ante esta máquina monstruosa, el tráiler usado como barricada no tuvo oportunidad. El remolque fue aplastado y destrozado, partiéndose por la mitad mientras volcaba en el lugar. El mayor Nita conocía bien la dureza del vehículo que manejaba su conductor. Sabía que si se detenían serían masacrados, así que optó por una ruptura forzada. Maldición. Esos hombres de Yamud lo hicieron. Aquí compañía del quinto distrito. El Hieitai rompió nuestro bloqueo. Es imposible alcanzarlos, solicitamos cambio de planes. Dado que los guerrilleros no habían previsto que su barricada fuera destruida, su plan de cercar y asfixiar a la columna se desmoronó. Al ser un grupo de milicianos con bajo entrenamiento, su capacidad de reacción fue lenta. En ese intervalo, el tráiler embestido fue apartado, abriendo el camino para el resto de la columna, que cruzó el puente uno tras otro. Tuvimos suerte de que fuera una emboscada tan burda. Si hubieran usado un IED, explosivo improvisado, estaríamos en problemas. Llegando a la embajada, Anita dejó escapar un suspiro de alivio mientras confirmaba en las imágenes aéreas del dron que el vehículo de vanguardia estaba por llegar frente a la embajada de Japón. Sin embargo, una enorme multitud de manifestantes se había congregado allí. La calle frente a la embajada estaba prácticamente bloqueada. La multitud nos rodea. Adviértanles por los altavoces. Si no se mueven, fuego de advertencia. A pesar de que los altavoces del vehículo emitieron la orden de evacuación, los manifestantes no se movieron. Nita, sin dejarse intimidar por la presencia de civiles, gritó: «Abran fuego». Esa orden, sin embargo, era un acto extremo. Disparar contra civiles, por muy agitadores que fueran. El artillero del primer vehículo dudó por un instante. Tras las guerras de Paganda y Leifor, el pensamiento radical comenzaba a extenderse entre los japoneses, pero curiosamente, esa tendencia era más débil entre los soldados de las fuerzas de autodefensa que habían luchado en el frente. No se detengan por la multitud. Disparen.
Tras la segunda orden, el artillero finalmente apretó el gatillo. La estación de armas remota, RWS, instalada sobre el blindado apuntó hacia la masa de gente. Las ráfagas de 7,62 milímetros impactaron en el suelo, a los pies de los manifestantes. Al ser atacados de repente por la columna que acababa de aparecer, la multitud entró en pánico y huyó despavorida en todas direcciones. Había sido solo fuego de advertencia, pero fue sumamente efectivo. Probablemente, la multitud no estaba armada. Aprovechando el hueco, la columna japonesa se desplegó frente al portón principal de la embajada, rodeando el blindado pesado con los vehículos ligeros, LAF. A todo el personal, inicien el traslado de los ciudadanos. Aseguren el perímetro. Entendido. Tan pronto como los vehículos se detuvieron, los soldados bajaron rápidamente y se apostaron en los edificios cercanos para prevenir ataques sorpresa. Mientras tanto, el resto de la columna llegaba, creando un núcleo de vehículos en la zona. Debido a la estrechez de la calle, estaban obligados a alinearse en fila, un momento ideal para una emboscada enemiga. En ese instante, un sargento que vigilaba los alrededores, detectó una sombra moviéndose en un edificio en construcción. Justo cuando iba a apuntar y gritar el hallazgo del enemigo, un denso humo blanco salió disparado del edificio. ¡Cohete! El sargento gritó con todas sus fuerzas. El proyectil era un arma antitanque portátil similar a un Panzerfaust terrestre, proporcionada por el Imperio Graf-Alkas, UA. El proyectil pasó rozando al sargento e impactó en el suelo, junto a un vehículo ligero, LAF. El sargento se protegió la cabeza de la onda expansiva y resultó ileso. Recuperándose rápido del estallido y el zumbido en los oídos, gritó: «Maldita sea, son milicianos. Aquí el portón principal, estamos bajo ataque. El enemigo es una milicia armada». Un LAF ha quedado inmovilizado. La respuesta de los japoneses no se hizo esperar. Los soldados desplegados empuñaron sus nuevos fusiles tipo 19 y abrieron fuego de supresión contra todos los edificios sospechosos. Los impactos de bala levantaban polvo de las paredes y destrozaban el exterior, pero algunos guerrilleros astutos devolvían el fuego desde las profundidades de las estructuras. Sin embargo, tras superar la confusión inicial, los vehículos restantes contraatacaron. Los blindados avanzaron asumiendo el riesgo de recibir más impactos de Panzerfaust y barrieron los edificios con sus RWS y ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros. Bajo esa lluvia de plomo, los guerrilleros no podían ni asomarse. El mayor Nita aprovechó para dar instrucciones. Mantengan la operación. Nos informan que los refuerzos del ejército de Mu llegarán pronto desde el sur. Resistan hasta entonces. Copiado. Mantendremos la posición. Nita dio la orden de resistir, pero más enemigos aparecían en la calle frente al portón. Los milicianos que habían estado esperando en el puente finalmente habían llegado. De la parte trasera de los edificios, los guerrilleros brotaban como hormigas de un nido. Aunque su equipo era irregular y muchos solo tenían fusiles de cerrojo deficientes, su número era tal que el simple hecho de que dispararan mientras corrían hacia ellos era una amenaza. Con autos abandonados y edificios por doquier, las RWS no daban abasto. El fuego cruzado en la entrada se volvió feroz. Aunque diga que resistamos, son demasiados. Más enemigos por el frente. Retrocedan. Cubridme. El combate se intensificó y los guerrilleros, haciendo valer su superioridad numérica, comenzaron a ganar terreno centímetro a centímetro hacia la embajada. Ante esa táctica de empuje masivo, incluso los soldados de las fuerzas de autodefensa se veían obligados a retroceder. Rodeados por todas partes, parecía que no tenían salida. Pero justo cuando estaban a punto de ser empujados contra el portón. Todos, al ataque. De repente, desde una calle lateral, retumbó el disparo de un potente cañón. El obús de 105 milímetros trazó un arco e impactó en la pared de una tienda, explotando sin discriminación y esparciendo metralla por doquier. Gloria a la Federación de Mu. Uigmurren. Aplasten a los traidores que vendieron a la patria. Desde la calle sur, una marea de soldados de infantería cargó lanzando gritos de guerra. Su equipo estaba totalmente unificado, armados con fusiles automáticos japoneses y liderados por tanques que se parecían muchísimo al tipo 10 japonés, comenzaron a barrer a los milicianos. Oigan. Eso es un tipo 10. ¿Qué? ¿Acaso vino la 7 División a ayudarnos? Los soldados del Regimiento de Respuesta Rápida estaban confundidos. Al ver el equipo casi idéntico al suyo desde la distancia, pensaron que se trataba de refuerzos de su propio país.
Sin embargo, al observar con más calma, notaron las marcas de identificación de la Federación de Mu en el equipo de los recién llegados. No, miren bien. Tienen el emblema nacional de Mu en la torreta. Esos soldados llevan la bandera de Mu. Son su ejército. Ya veo, entonces ese tipo 10 debe ser el modelo mono versión de exportación simplificada, de la Federación. Lo que había aparecido era el T-10M, la versión de exportación del tipo 10. Se trataba de un modelo con prestaciones reducidas. El blindaje compuesto fue sustituido por blindaje de acero laminado convencional, se eliminaron sistemas como el C4I y el cargador automático, y el cañón principal fue cambiado por uno de 105 milímetros. Japón había exportado una cantidad considerable de estos a Mu. La unidad de la Federación de Mu, que apareció en el momento justo, aniquiló a los milicianos hasta el último hombre usando la potencia de fuego abrumadora de sus tanques. Tras asegurar la zona, un oficial de alto rango llegó frente al portón principal en un jeep de fabricación japonesa. El oficial bajó ágilmente del jeep y realizó un saludo militar con porte elegante y orgulloso. Tenía un rostro tan atractivo que incluso algunas de las mujeres soldado japonesas no pudieron evitar dejar escapar un suspiro de admiración. Soy el coronel Senmir Siegel, comandante del 77 Grupo de Combate de Tanques de la 7 División Acorazada. Deseo hablar con el comandante de su regimiento, por favor, infórmele de mi presencia. He entendido. Por aquí. El oficial, tras identificarse, fue guiado por el soldado japonés hacia la parte posterior de la columna de vehículos. Al ver pasar la escena, un sargento que estaba cerca pareció recordar algo y comentó con un compañero con gesto de aprobación. Ah, es el grupo de combate de la División Gran Rafael. Eso explica por qué son tan fuertes. ¿Los conoces? Sí, ¿te acuerdas del ejercicio conjunto de hace poco? Me tocó entrenar con ellos por casualidad, su nivel de preparación no tiene nada que ver con el de las unidades ordinarias. En el vehículo de mando estacionado en el centro de la columna, el coronel Kuwabara, rango Isa, invitó al coronel Siegel a entrar para discutir los siguientes pasos de la operación. El blindado pesado de ruedas utilizado como puesto de mando era espacioso y de techo alto, un entorno ideal para que los oficiales deliberaran. Cabe decir que, en el ejército de la Federación de Mu, existe la tendencia de llamar a los oficiales de las fuerzas de autodefensa por los rangos convencionales de coronel o teniente coronel. Aunque al principio esto confundía a los japoneses, ahora simplemente lo aceptan para evitar la molestia de corregirlos constantemente. Coronel Siegel, agradezco profundamente el apoyo de sus tropas. Por poco los milicianos toman la embajada. He recibido órdenes directas de su excelencia el presidente para socorrerlos. Además, rescatar al ejército de Japón, que ha sido el maestro de nuestra nueva fuerza terrestre de Mu, es el mayor honor para un caballero. Jajaja, solo somos un regimiento de vanguardia, no somos una unidad tan impresionante, ese despliegue de habilidad se debe únicamente a su talento, coronel. Gracias. Si me lo permite, entremos en materia. Por supuesto. Siegel hizo una señal con la mano a un joven subordinado que esperaba cerca, quien trajo mapas y documentos. La única razón por la que hemos sido enviados aquí es para escoltar a nuestros aliados que permanecen en Otaheit hasta una zona segura. Al extender el mapa sobre la mesa, Siegel tomó un marcador japonés y comenzó a señalar puntos estratégicos alrededor de la capital. Además de nosotros, la Guardia Nacional, aunque sea algo lamentable de admitir, también hay unidades ordinarias cerca de la capital encargadas de la protección de los ciudadanos japoneses. Kuwabara ladeó la cabeza ante el evidente gesto de desagrado que Siegel mostró por un segundo, pero dada la urgencia, decidió ignorarlo y seguir escuchando. Nuestros grupos de combate están desplegados en la autopista del norte, en el puerto al sur y en la carretera nacional que lleva al aeropuerto. Hacia el oeste, todavía resisten ciudades en la ruta, por lo que nos encargamos de su defensa. Entiendo, la situación me queda clara. Se lo agradezco. Ahora, tengo entendido que ustedes son solo un regimiento de vanguardia. ¿Cuántos refuerzos más llegarán desde Japón próximamente? Ante la pregunta de Siegel sobre los refuerzos, Kuwabara puso por un instante una expresión de haber sido tocado en un punto débil. En realidad, no había señales de una intervención a gran escala por parte de Japón, y los soldados enviados solo contaban con la fuerza que podía ser transportada por aire. Era una situación inevitable. Por el momento, solo somos este regimiento. Se nos ha informado que se están desplegando unidades helitransportadas y fuerzas de operaciones especiales, pero no tenemos los detalles. Ya veo, como imaginaba. Kuwabara no tuvo más remedio que ser honesto.
Era una situación algo penosa, pero debido a complicaciones diplomáticas, Japón aún no podía realizar un despliegue masivo oficial. Sin embargo, Siegel escuchó en silencio, sin inmutarse por la falta de refuerzos. Parecía ser algo que ya había previsto. Parece que debido a problemas diplomáticos, su país aún no ha recibido una petición formal de ayuda de nuestra parte. Por eso no pueden enviar refuerzos a gran escala. A decir verdad, yo también sospechaba que ese era el motivo, añadió Siegel mientras se acariciaba el mentón con los dedos, explicando la compleja situación interna de Mu. Nuestro presidente considera que la Federación de Mu debe resolver este asunto por sí misma. Somos una gran potencia y, al mismo tiempo, tenemos una deuda enorme con Japón por todo su apoyo. Si dependiéramos totalmente de ustedes para esto, perderíamos nuestro honor nacional, por eso, es probable que la petición formal tarde un poco más. Al escuchar esto, Kuwabara comprendió un poco mejor la postura de Mu. Antes del contacto con Japón, Mu ya era una de las naciones más poderosas, pero con el apoyo japonés, su fuerza nacional y militar ahora superaba incluso a milicial. Sin embargo, la base de ese progreso fue construida por los propios ciudadanos de Mu, y tienen un orgullo arraigado. No querían deberle más favores a Japón por miedo a perder su soberanía o quedar emasculados ante la influencia nipona. Era una cuestión de orgullo. Aunque, viéndolo desde otra perspectiva, ese mismo orgullo fue lo que alimentó a las guerrillas antijaponesas y creó el caldo de cultivo para que las potencias extranjeras se infiltraran. Kuwabara se guardó ese pensamiento. ¿Realmente no habrá problema con eso? No se preocupe. La mayoría de los rebeldes pertenecen a divisiones antiguas con equipo obsoleto o son grupos de aficionados recién formados. En cambio, nuestra Guardia Nacional, gracias a la ayuda de Japón, supera a los rebeldes tanto en equipo como en entrenamiento. Otaei no caerá en manos del enemigo, se lo aseguro. Siegel mostró una gran confianza al decir esas valientes palabras. Sin embargo, era evidente que él también albergaba cierta ansiedad por el rumbo de la guerra. Se notaba en la forma en que su voz flaqueaba sutilmente en ciertos momentos. Pero si civiles japoneses se ven envueltos en el combate, la historia es otra. Si algo les sucede, no habría disculpa que valga ante su país, y nuestro honor quedaría manchado para siempre. Kuwabara decidió confiar en el coronel Siegel a pesar de su leve inquietud. Tras coordinar los detalles tácticos, ambos dieron por terminada la reunión. Mientras se preparaban para evacuar a los ciudadanos y emprender el regreso, Kuwabara habló con el mayor Nita en el vehículo de mando. Ese coronel de hace un momento es bastante joven, ¿no crees? Sus dotes de mando son excelentes. Ah, él. He oído que es el hijo de un alto cargo del Partido de la Unificación. ¿Qué? ¿Entonces es un niño rico? Kuwabara se sorprendió. No esperaba que un comandante tan capaz tuviera ese origen, pero Nita aclaró que Siegel no estaba ahí solo por su apellido. La Guardia Nacional es la unidad predilecta del presidente. Uno no llega a comandante allí solo por influencias familiares, además, corren rumores de que sus entrenamientos son tan brutales que rozan el abuso. Ya veo, eso explica su alto nivel de eficiencia. Mientras conversaban, el primer grupo del regimiento partió de la embajada. La columna avanzó protegida por los tanques que la Guardia Nacional de Mu había proporcionado. Bien, regresemos nosotros también. Entendido. Cuando llegó el turno de partir para el último grupo, ambos oficiales subieron al vehículo de mando. Al ponerse en marcha, los tanques de la Guardia Nacional se cerraron alrededor de los vehículos japoneses para protegerlos. En un momento, Kuwabara asomó la cabeza por la escotilla y vio, hacia la izquierda y atrás, al coronel Siegel saludando militarmente desde su jeep. Rezando por su seguridad en la batalla que estaba por venir, el coronel Kuwabara le devolvió el saludo. Fin del capítulo 41. El link a la historia del autor estará en la descripción.